Así llegamos a este jueves de marzo que se está acercando a una fecha luctuosa y tremenda para la Argentina, que fue el 24 de marzo. De eso, el 24 de marzo vamos a hablar con Julio Bárbaro, un protagonista fundamental y principal de todo lo que pasó en ese instante, en esa década. Todos estuvimos en esa década, pero él era diputado nacional. Hoy queremos fundamentalmente hablar de las cosas que están pasando y que es como si pasaran de largo, como si pasaran inadvertidas, pero que son muy profundas. Primero, aniversario de la voladura de la embajada. La señora Presidente dijo con mucha suspicacia que era raro que el Estado de Israel nunca hablaba de la embajada. Es una pregunta que yo me hice muchas veces. Pero la explicación puede tener origen en que la embajada es un territorio de otro país, no es un territorio nacional. Por lo tanto, tiene absoluta soberanía de su país. Es como los aviones en vuelo de bandera. Los que pasajeros están bajo las leyes de esa bandera. El atentado a la embajada, yo estaba en Paraná, dirigiendo el ET-14 de Paraná en ese momento, y cayó como una verdadera bomba, como lo que fue. Había muchas cosas inciertas, muchas cosas que no se entendían. No fue tan violenta la onda expansiva como lo fue en la AMIA, pero también tenía otra connotación. Era un ataque en territorio neutral a un país que estaba en permanente conflicto con otros países en Medio Oriente, producto de intereses distintos. ¿Quién tiene razón, quién no tiene razón entre la embajada, entre el Estado de Israel, el Estado palestino, entre el Estado egipcio, sirio, libanés? Y miren, el paraíso de África del Norte era el Líbano. Era mejor que la Costa Azul, mejor que Copacabana, mejor que Miami, que el Caribe. Era un paraíso. El Líbano era un paraíso. Los grandes capitales se movían en turismo hacia ese lugar. ¿Qué pasó en el Líbano? Intervinieron católicos, musulmanes, judíos, en una guerra difícil de entender, sin piedad, con una enorme destrucción. Todavía siguen habiendo resabios de esa contienda, ya no en una guerra abierta, sino en atentados y en diferentes situaciones realmente catastróficas. El mundo de Medio Oriente tiene yo diría, una composición estratégica muy difícil de entender. La comunidad judía, una parte cree que el verdadero representante de la colectividad judía es el Askenazi, otro dice que es el sefaradí. ¿Por qué el Askenazi? Porque es el judío europeo. Es el que soportó el Holocausto y el que provocó decididamente que el Estado de Israel existiera, al presionar de la forma que lo hicieron a los que teóricamente ganaron la guerra, porque Inglaterra no ganó la guerra, la ganó Estados Unidos, Inglaterra estaba destruida. Pero esos son los askenazis. Y los sefaradíes son los originales de la tierra africana o de Medio Oriente, en todo ese sector, de Asia Menor. Entonces hay una especie de puja que es más bien esquemática, no ideológica, porque todos son judíos y no se van a agarrar a tiro entre ellos por ese tema. Pero es una guerra difícil de entender. ¿Quién es el verdadero dueño de esas tierras? Si es Palestina, si es Israel. Yo creo que son todos con una genética parecida y con diferente posición religiosa.
Entonces, cuando vuela la embajada acá, es como traer ese enorme conflicto a otro país, que ya es netamente político. La AMIA fue otra cosa. La AMIA es poner una bomba en el corazón de una obra social, que es la que cobijaba, la que protegía, la que asistía a toda la comunidad judía en la Argentina. Pero no fue un atentado contra la comunidad judía. Murieron católicos, habrán muerto hasta musulmanes, protestantes, judíos. Yo, cuando fue la explosión de la AMIA, ya estaba en Buenos Aires dirigiendo Radio Municipal a pocas cuadras de la AMIA. El primer móvil que llega a la AMIA es el de Radio Municipal, donde enviamos, porque estaban pidiendo acaloradamente elementos, compramos 50 linternas, las mandaron y nos pidieron que no mandáramos más linternas porque estaban tapados de linterna. Fue un atentado cruel. Fue un atentado no contra un país, contra el pobre, contra el que venía a buscar un auxilio, contra el vecino, contra el transeúnte. Entonces, señora Cristina, esa es la diferencia. ¿Qué es más sensible para la sociedad? ¿Un atentado político o un atentado social? Los dos son malos. Pero ¿qué afecta más? ¿Qué desgarra más? Pero usted lo dijo con mucha suspicacia. Ahora dice que no va al recordatorio de ese tremendo atentado que fue el de la embajada, porque fue tremendo. Porque tiene cosas que hacer en Calafate. Usted siempre que hay algo, algún siniestro, algún problema o algo que reivindicar, tiene algún tema en Calafate. Debe ser tratar de arreglar las facturas y toda esa historia de los hoteles que usted tan hábilmente conduce, porque es una hábil comerciante, además de una hábil abogada, que es más importante que poner la cara ante la colectividad judía. Usted sabe que no la puede poner. Entonces vamos a Calafate. Cuando fue lo de Cromañón, se fueron a Calafate. Todo el país suspendió todos los bailes, todo el país, del 31 de diciembre, que generalmente van los chicos a bailar. Su hijo fue a una bailanta en Río Gallegos a bailar esa noche. Ese que saca a los pibes de la droga, ese que ha logrado que con la cámpora los chicos sean mejores. Señora, basta. Decía un senador romano a otro: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de mi paciencia? Basta. Es insoportable la cadena oficial, cadena nacional, no es oficial. Es insoportable la mentira, es insoportable que se inauguren cosas que ya se inauguraron 70 veces. Es insoportable, no el relato, esto no es un relato, esto es una realidad. Está realizado, es una cosa realizada. ¿Qué quiere que le diga? Yo me cansé y para colmo lo único que puede ver es un canal de fútbol o una película mientras está usted. Hablando y hablando y hablando y hablando y después bailando, cantando, haciendo un show de lo que hoy en Argentina es una tragedia, que es la política, que es trágica. No porque haya muertos, heridos. Es trágica porque provoca muertos y heridos, porque provoca chicos tuberculosos, porque provoca chicos desnutridos, porque provoca cosas como la de General Pico, que se veje y se violente a un muchacho porque se recibió, porque se acabó el orden en la Argentina, y el orden no es lo que hacían los militares. El orden es lo que marca la ley y la Constitución, que usted viola permanentemente. Mandando leyes al Congreso contra natura, usando una mayoría absoluta. Ya que usted critica tanto a Estados Unidos, ¿por qué por lo menos no reconoce
que es un poco más internamente, para afuera es otra cosa. Internamente es un poco más democrático porque generalmente el presidente no tiene mayoría en las cámaras. Alfonsín no tuvo mayoría en las cámaras y gobernó. Y después por desaciertos, por equivocaciones, por un montón de cosas llegó al colapso del año 89 donde Menem se tuvo que hacer cargo 6 meses antes del gobierno. Esta corbata me la regaló Menem para mi cumpleaños. ¿Ah, no le gusta que lo nombre? Claro, su marido se agarraba los testículos, usted los pechos cuando Menem juró de senador. Ahora es el voto necesario. Vamos a una pausa, después con Del Rosso vamos a hablar un poco de economía. Yo no sé nada de economía, pero Del Rosso sabe, por lo menos por lo que dice. Vamos a la pausa. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Bien, lo que está dicho, está dicho. Le guste a quien le guste, reviente a quien reviente. Y les aviso, no me gustan, pero no me preocupan las amenazas. No me gustan, pero no me preocupan. No me gustan las infiltraciones en nuestras estructuras. No me gustan los traidores. De ningún traidor se hizo historia, salvo 2 casos. El de Fialtes en las Termópilas, que entregó a Leónidas, que con 300 espartanos y algunos otros voluntarios estaba deteniendo un ejército de 1 millón de hombres, que eran los persas. Hasta que Fialtes lo traicionó y le indicó a los persas cómo podían entrar por otro lado. Yo vi un hecho que hasta me representó a las Termópilas, que fue en la cancha de Vélez Sarsfield, cuando la hinchada de Boca quiso entrar en la tribuna de Platense, y como por la puerta pasaban de a uno, no podían pasar, eran 1000 contra 100, pero no podían pasar. Eso eran las Termópilas. Hasta que alguien les avisó por dónde podían entrar. En Platense no pasó eso. Los de Boca se tuvieron que ir a su tribuna. Y el segundo es Judas. Pero Judas no es un traidor porque entregó a Cristo, porque si no hubiese besado la frente de Cristo, el cristianismo no existiría. Era lo necesario para marcarlo. Es porque se suicidó negando a Dios. Y el suicidio es una negación de Dios. En los dos únicos casos que están en la historia, es Fialtes y Judas. Los traidores que entran en nuestras estructuras, en la de Del Rosso o en la mía no, porque yo estoy asentado en los establecimientos de Del Rosso, que entran, se van como vinieron, sin nada, violando la lealtad, violando el agradecimiento, violando todo. Pero ¿saben lo que pasa? La historia de Del Rosso y mi propia historia, la mía un poco más larga, fueron muy extensas en esto. Y convivimos muchas veces con la traición. Pero traición no es cuando uno la espera, es cuando uno no la espera. Y en este caso la esperamos. Así que aquellos que se infiltran, que vienen a buscar información, que llaman y dan cosas, pistas raras, teléfonos que no coinciden con direcciones, hasta acá. Hasta acá.
no pasan de ahí. Del Rosso va a seguir sobreviviendo y yo también. Pero con mi familia no. ¿Está claro? Porque soy un viejo luchador y he pasado todo. He tenido amenazado de muerte a mi hija en la época de Alfonsín. Venía conmigo a la radio, de 0 a 6 de la mañana, estaba en mi falda y despedía el programa. Lo tenía grabado, pero alguien me lo hurtó. Me hurtaron 7.000 horas de grabación. Porque era la que más estaba afectada, la más chiquita. Tenía 4 años y medio. Las pasamos todas. Alfonsín fue un gran demócrata, pero yo no lo vi así. Conmigo no fue tan demócrata. Del Rosso. Dejemos de hablar de los bastardos. Te pregunto, ¿no le gustó el término bastardo? Es una simbología, ¿no? Tiene nada que ver con aquellos que tienen la desgracia de no ser hijos de los que son. Vos me querías hablar de Melconian y Macri. Sí, yo quería hablar porque yo realmente he ido a muchas conferencias que hacía en el Sheraton Melconian y Tomás Bulat, que el fallecido Tomás Bulat, que era un gran expositor y bajaba la información a un nivel bajo para el que no entendía economía, entendía cuál fuera realmente el problema. Que chocaron de frente y se murió él y no el conductor. Lo mismo pasa con Melconian, que aparte de explicarlo, como decía nuestro amigo fallecido periodista importante, a ver si vos sacás el nombre, que decía Doña Rosa, bueno, ese señor, para eso habla. Perdóname, ¿por qué yo tengo que sacar el nombre? Decí que se llamaba Bernardo Neustadt. ¿Y porque vos trabajaste con él y te lo dije? No, yo no trabajé con él. ¿Ah, no trabajaste? No. Ah, yo creí que lo hubieras trabajado. No, lo respeto porque técnicamente fue el mejor periodista de televisión. Técnicamente. Te puede gustar lo que decía o no gustar lo que decía. Pero técnicamente fue el mejor comunicador. Bueno, el tema que él instaló el Doña Rosa, y bueno, y realmente Melconian habla para Doña Rosa. O sea, ha cambiado mucho su manera expositiva y la manera que él habla es entendible para el que no entiende economía. Y él bien claro dice, los políticos que son presidenciales no quieren hablar del problema, lo quieren obviar, omitir, porque no es tan fácil sacar el cepo como muchos políticos pretenden. La idea, yo creo que sí, es sacar el cepo, pero él tiene todo un proceso para hacer perdóname, indirectamente le estoy tratando de mentiroso a Macri. No, él creo que... Está diciendo, si Macri dice en 2 días saco el cepo y él dice no se puede. No, yo creo que él, la idea de él es sacar el cepo y estoy de acuerdo, pero creo que se sacó de contexto esa idea. Yo creo que los periodistas lo han sacado de contexto, lo han apurado y de contexto lo han sacado. Yo creo que él sí, dentro de su plataforma, quiere sacar el cepo porque hace mal al país. Obviamente, lo dijo bien claro ayer Giorno, todos los problemas externos que trae el cepo. Pero lo que pasa es que para sacar el cepo hay que hacer todo un trabajo de base, porque hay que modificar mucho el macro para que no afecte a la microeconomía. O sea, lo que no quieren hablar los políticos es fundamentalmente de los subsidios, pero no. Yo te voy a contradecir en algo. Sí. Yo no sé, Melconian, una cosa es hablar cuando nunca se ejerció la función y otra cosa es hablar cuando se ejerció la función. Yo lo respeto mucho a Melconian, me parece un tipo, aparte, muy simpático. Estuvo a punto de ser el ministro de Economía de Menem ganaba en el 2003. Yo te digo esto. El plan austral, que cambió la moneda, que transformó el austral en más caro que el dólar, valía más un austral que un dólar. Después, con el tiempo, se fue diluyendo y terminó en el holocausto económico que terminó. Pero eso no se resolvió de la mañana a la noche. Se fue estudiando, y un día se tomó la decisión. ¿Cómo sabes que Macri no está estudiando? Macri o Scioli. Correcto, pero acá hay un tema colateral. Hoy es el cumpleaños de Sergio Massa, vamos a decir feliz cumpleaños. Colateral, que es el tema de los subsidios, varios subsidios que son muy importantes, no el tema de hijos, de todo eso, de solidaridad, sino el subsidio de la electricidad. Los colectivos, la electricidad, Metrogas. Y ese viaje que está haciendo realmente engañando a la gente, que se fue al sur, subsidiando una industria que pierde solamente para armar, le sale muchísimo ese subsidio en el sur a la Argentina. O sea, la importación de packs para armar en el sur es un costo infernal
para la Argentina. Todo ese tipo de subsidios hay que corregirlos, especialmente luz, gas, colectivo. Usted fíjese cuánto vale un colectivo en Brasil, cuánto vale un colectivo en Uruguay. O sea, en Estados Unidos, por la última vez que yo estuve, valía $2, pero te daban un boleto y vos podías viajar en cualquier línea con ese mismo boleto que cruzara el camino de la línea que vos ibas. bueno, acá es... Pero valía $2. bueno, el tema. En un tiempo también el peaje valía 25 centavos de dólar y ahora vale como $2. Las cosas han cambiado. Aparte del otro es el atraso cambiario, que el atraso cambiario no permite a ninguna economía regional poder competir, ni exportar nada. O sea, son varios factores que hay que corregir antes de sacar el cepo. Yo te diría algo, Del Rosso, perdóname, ¿no? Porque no estamos para... Nosotros vamos a casar, ¿vos te querés casar conmigo o no? Así que podemos discrepar. Si vos te vas a casar, nos discrepamos después que nos casamos. Para discrepar se crece, por eso es importante. Pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros, y me atribuyo esto, y hago el mea culpa, y me hago el cargo, podemos hablar con mucha profundidad de política, de lo social, pero de economía yo no me siento capaz de hacer ninguna aseveración. Porque yo no sé si mañana asume el presidente Macri el 10 de diciembre y el día 12 dice se abrió el cepo. Porque detrás de eso habían venido un montón de capitales que no sabíamos, se había arreglado un montón de cosas que no sabíamos. Yo creo que esta discusión de si saco el cepo o no saco el cepo es por la galería. O sea, están tratando de encontrar un punto en que la sociedad diga, este es mi candidato. Yo diría que no hay que hacer promesas. A mí me lo dijo Menem cuando yo asumí en Canal 7. Cuando yo le dije, voy a sacar el canal de la convocatoria. Y él me dijo, prometeme cualquier cosa, pero no cosas que no podés cumplir. ¿Y cuáles son las cosas que no puedo cumplir? No podés sacar el canal de la convocatoria. Bueno, yo saqué el canal de la convocatoria. Entonces, dejemos... Yo te hablo en función de todos los economistas de renombre, todos te van a pensar en esta sintonía, que no se puede sacar el cepo. Dejemos el camino hacia la política, que es el que tiene que dar la respuesta. La política nació antes que la economía. Te digo más, la política nació antes de la historia. El primer grito del hombre fue político, después se escribió. La política es anterior a la historia. Y en la Argentina lo que falta es política. Historia tenemos mucha. Y el 24 de marzo con Julio Bárbaro vamos a hablar de política equivocada, que están leyendo equivocadamente. Reitero, si no se resuelve lo político, no se resuelve lo económico. Vamos a una pausa y después llegamos al final del programa. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Del Rosso me dijo que no se quiere casar conmigo, así que está bien. Yo lo que quiero significar en este día, que es muy especial, por eso es un día que preferí no tener invitados, porque no está para el debate, el atentado de la embajada, el atentado de la mañana. Ya no puede haber más debate, porque se ha llegado a la miseria tal de empezar con la vida privada, de tratar de justificar una denuncia que habrá que resolver si es buena o mala, si está bien o está mal,
con si se consumía droga, con si era promiscuo, con si tenía muchas mujeres, con si... No, basta. Han hecho una porquería de la muerte de una persona. Entonces nosotros, hoy cuando yo expliqué todo lo que yo sentía con el tema del atentado de la embajada, que la presidenta no lo debe sentir porque lo dijo, reitero, con una gran ironía, ¿por qué nunca preguntan por el atentado de la embajada? Y yo le preguntaría, ¿por qué nunca se ocupó usted de así como poner un Nisman para el atentado a la AMIA, poner un Nisman para el atentado a la embajada? Aparte, lo que dijo hoy Aníbal Fernández de Nisman públicamente, no, vergonzoso fue. Ya pasa de lo grosero. Por eso no hablamos de eso. Hablamos, sí, del hecho en sí. Es un atentado político contra un atentado social. Un atentado exclusivamente contra un Estado y el otro un atentado contra la comunidad argentina. Y eso es claro y quedó claro y es rotundo. Yo también lo que quiero decir, vuelvo a reiterarle, porque ustedes aparece el nombre de fiscal como si lo hubiésemos puesto porque mataron a Nisman. No, tiene 20 años este nombre. Pero vuelvo a reiterarles y a decirles, ya que estamos de lunes a viernes en un horario central de Telemax, que llega a todo el país, llega a más de 400 cables que bajan la señal de Telemax en todo el país. Salta, Tucumán, La Rioja, Tierra del Fuego, Río Gallegos, señora. Si ya que está allá, porque se fue allá y no pudo ir a la embajada, trate de ver el programa. Yo les vuelvo a repetir, el fiscal son ustedes, los fiscales del tiempo de la verdad son ustedes, el pueblo, la comunidad. Porque ya tenemos el fiscal del tiempo de la mentira, que es el gobierno nacional, encabezado por la señora. Por eso aprovechen esto. Y los mensajes que agreden, que están muy turbados, porque los teléfonos que están ahí los atiende Del Rosso, y los atiende. Nosotros no nos vamos a escapar porque ustedes nos agredan, nos ataquen, nos ofendan, nos insulten, nos amenacen. Ustedes tienen el vuelo corto, 10 de diciembre. Cuando uno tiene un techo, le pasó a Menem. Reitero, esta corbata me la regaló Menem, por eso me la puse. Cuando tienen techo, se empiezan a desesperar. Así se desesperó el menemismo. Y reitero el concepto de menemismo. Menemistas son aquellos no peronistas que trabajaron con Menem. Muchos fuimos peronistas que trabajamos con Menem y hicimos peronismo. Julio Bárbaro hizo peronismo en la Secretaría de Cultura, yo hice peronismo en ATC, en Radio Belgrano, en Radio Municipal, porque uno lo tiene en el alma eso, no puede hacer otra cosa. El gobierno puede ser o no peronista. Yo creo que en este gobierno muchos estarán haciendo peronismo, pero muchos otros están tratando de destruir lo que es indestructible, porque podrán destruir un partido, podrán destruir agrupaciones, lo que no pueden destruir es la historia y el concepto general de la doctrina. Una doctrina nacional, humanista y cristiana. Y cuando uno dice cristiano, habla de la fe. No es solamente de la religión católica, apostólica, romana. Cristiano significa que tiene fe. Y está basado en la doctrina social de la Iglesia, que nadie va a discutir, que es perfecta si se podía realizar, así como la utopía de Tomás Moro. Lo que pasa es que los imperfectos somos nosotros, los hombres. Hasta el próximo día, mañana, viernes, a las 23 horas. Y les reitero, hicimos un programa especial para el 24 de marzo y hablamos con un protagonista que no secuestró, que no robó, que no violó y que se comió el garrón de haber sido peronista. Chao, hasta mañana.